Hola queridos espectadores, bienvenidos a nuestro programa Matices Literarios. Yo soy Villón, en compañía de Viterno. Y este espacio está dedicado especialmente a aquellos autores de plataformas de acceso gratuito a sus obras y opiniones que posiblemente serán para algunos algo controversiales. Antes de empezar y presentar a la siguiente invitada, quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter y en nuestros canales en Twitch, aquí mismo, y en YouTube. Además, estamos trabajando en un enlace que vaya directo a sus corazones. ¿Cómo te quedó el ojo, Evi? Eso me lo acabo de inventar. Qué buena estuvo muy buena. Hoy tenemos de invitada a, y vamos a ver si no mato este nombre, Diosito, ayúdame, a John Parksworth, autora de Mi crush es una rata, que podrán encontrar en Wattpad. Así que, Carla, preséntate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy emocionada de estar aquí el día de hoy con ustedes. No saben la emoción que me dio cuando recibí tu mensaje, Yolette, de verdad. Estaba súper emocionada. Fuiste una de las que recomendaron nuestros espectadores, nuestros seguidores. De verdad que me emocioné mucho en el momento en que me respondiste. Entonces, esta dinámica igual va a ser igual que el episodio pasado. Vamos a hacerle una entrevista a Carla para que la vayan conociendo mejor, para que vayan conociendo de qué trata su trabajo, en qué plataformas está, cuáles son sus redes sociales y dónde pueden encontrarla. Para iniciar, una bastante sencilla, una bastante ligerita. ¿Cuáles son tus historias más conocidas y por qué consideras que son las más populares? Dentro de mis historias más conocidas es Gashina, y de ahí pues sigue Mi crush es una rata, y me parece que también Love Alone tiene bastantes lectoras. ¿Por qué son populares? Bueno, tengo aquí una cosa con Gashina, porque yo no soy mucho de tener amistades en Wattpad, y no porque sea alguien payasa o cosas por el estilo, sino que hay muchas veces que no sé cómo comenzar a veces una conversación, me cuesta un poquito de trabajo, no mantengo muchos lazos amistosos con escritores de Wattpad. Recuerdo que tenía una amistad con una escritora, ya no recuerdo su usuario porque ya no está, pero recuerdo que la primera vez que yo subí el primer capítulo, ella me mandó un mensaje, me dijo, no manches, está súper increíble, ¿no? Y entonces ella compartió eso en su muro y en sus redes, como de vayan a leerla, ¿no? Y ahí fue cuando fue el boom de Gashina, ¿no? Desde el primer capítulo. Y siento que también fue mucho, la actualización era muy constante, ¿no? A veces publicaba 2 o 3 capítulos a la semana, o si se podía más. Entonces fue una historia que estuvo muy presente, ¿no? Siento que ahí fue donde todo empezó, cuando fue un poquito más como conocida. Hablamos sobre tus historias más conocidas, pero aquí la pregunta es, ¿cuáles son las menos conocidas y por qué consideras que no tienen tanta audiencia en comparación con las anteriores? La verdad no tendría un porqué, pero siento que las historias tal vez menos conocidas serían Love Yourself y Immortus, a las cuales les tengo mucho cariño. A lo mejor la menos conocida entre Immortus y Love Yourself es Love Yourself. Yo no podría responder el por qué tal vez sea menos conocida, tal vez por los temas que toca, porque son temas un poco delicados. A lo mejor puede ser que no es una lectura que a todos nos gustaría, ¿no? ¿Temas como cuáles? Delicados como la anorexia, la bulimia, la vigorexia, este tipo de situaciones que son complicadas. No es como un libro para todos, ¿no? Como el gusto de todos, como un gusto muy general, sino que ya es un poco más específico. Una gran parte de la audiencia que consume libros se inclina más por el romance, por el felices para siempre, por todas esas chucherías que animan la lectura, y ese tipo de temas normalmente no son muy buscados por la audiencia, porque son temas demasiado controversiales y que además la gente está buscando que en vez de estresarse más con un libro, es más como relajarse y pasar un buen rato y entusiasmarse con la lectura. Entonces sí podría ser un factor que influya para que esas historias que tú tienes no tengan tanto reconocimiento como las demás. Por ejemplo, Love Alone, que es una de las que tiene más lecturas en tu cuenta. Para todo hay una audiencia. Sí, a pesar de que no tengan la cantidad de vistas que en comparación con las otras,
habrán personas que sí les guste ese tipo de lectura. ¿Crees que la popularidad de una historia podría basarse en qué tan larga o corta es? Quiero poner varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una historia súper larga de 80 capítulos o de 100 capítulos, ¿no? Lo que cada persona considere largo, porque claramente todos tenemos como significados diferentes, ¿no? Pero suele pasar que las historias de repente van muy lentas la primera mitad de la historia y de repente la segunda mitad es todo rápido. Y lo que pasa con eso es que no la sientes, ¿no? Porque al principio es como de, oh, yo quiero que ya pase esto, ¿no? Como lector a veces, y uno dice como de, ya quiero que pase esto, ¿no? Ya quiero saber qué es lo que pasa. Y después de que pasa eso, todo se va muy rápido. Al final terminas la historia y dices, ¿qué pasó, no? ¿Y ahora qué hago? Ajá, como que ¿qué pasó? Como de déjenme entender qué fue lo que pasó aquí porque no entiendo, ¿no? Me está costando procesar lo que acabo Ajá. de leer. Ajá, exactamente. Eso, y bueno, también tiene que ver mucho la ortografía, ¿no? Trato de ser cuidadosa, de repente que sí se me va el dedazo y escribo una cosa por otra, trato de ser muy cuidadosa con este tema de la ortografía, pero siento que es eso, ¿no? Y ahora con las historias cortas, puede ser todo lo contrario, ¿no? Porque una historia corta siento que necesita mucho más estructura, ¿no? Porque tienes que resumir todo lo que quieres hacer en 10, 12 capítulos. Que todos los capítulos hagan el conjunto para que puedan entender la historia, para que esté completa la información y puedan entender a los personajes, la atmósfera. O sea, de hecho, yo considero que es mucho más difícil hacer una historia corta que una larga. Entonces, yo no considero que tenga mucho que ver eso. Claramente cada historia y cada escritor tiene distintas formas de plasmar sus ideas. Hay muchas veces que sí funciona mejor hacer historias cortas. ¿A ti se te facilita más escribir largas o historias cortas? Depende mucho de la historia, de cada historia es particular. Yo trato cada historia como una cosa aparte, ¿no? No tengo como tal ese estilo de decir, todas mis historias son de tanto, que ya vamos a empezar mal por aquí, pero mi crush es una rata, tiene como 50 y tantos, 40, 50 capítulos aproximadamente, y Gashina tiene 25, algo parecido. Entonces, como una comparación muy importante, ¿no? También tienes en tus cuentas una gran cantidad de one shot. Demasiados. Eso, yo estaba viendo de las preguntas que me dejaron por ahí en Instagram con ustedes, y yo dije, nunca me había dado cuenta que tenía tantos one shots. ¿Sí? No me había dado cuenta. Así como no me había dado cuenta que mi nombre en plataforma era tan complicado de pronunciar. Naomi y yo hablamos por privado. Yo le digo a ella, oye, pero yo eventualmente me voy a morder la lengua pronunciando ese seudónimo tantas veces. Entonces por eso te preguntamos de cómo preferías que te llamáramos antes de empezar el stream, porque de verdad es un poquito complicado. Sí, nunca había pensado en eso. Y ese hija del drama. Sí, yo soy dramática hasta más no poder, y en mis historias te garantizo que vas a encontrar drama. Eso sí, mira, no te va a faltar. Me gustaría preguntar más bien, ¿cuál fue tu inspiración para hacer Gashina? Esta historia yo la empecé la primera vez que escuché Gashina de Sunmi. Me encanta esa canción, ¿no? Entonces yo la escuché y escuché lo que decía, y de repente vino un montón de imágenes en mi cabeza y me empecé a hacer toda la historia, ¿no? Digamos que sí está inspirada en la canción. Digamos que el primer capítulo, todo lo demás vino de mi parte, ¿no? Y eso, en realidad, el primer capítulo fue mucho de mi parte, porque en realidad solamente tomé las bases de la canción. Fue no basada, sino como inspirada en la canción de Sunmi. Ese día recuerdo que cuando la escuché y escuché la traducción, mi mente empezó como a hacer todo ese proceso de entenderla, ¿no? De agarrar la idea que de repente me vino a la cabeza y la publiqué. Entonces fue muy, muy grato ver cómo las personas reaccionaron cuando la subí. Es complicado inspirarse en una canción, porque la canción te puede dar la idea como general de la historia, pero ya a partir de ahí, ya lo demás tienes que inventarlo tú, tienes que crearlo tú. Exactamente. Inspirarte de una canción te da la idea general, ¿no? Como decir, como a lo mejor base, que puede tratar la primera parte de la historia, porque en realidad la historia al final
termina de una manera completamente diferente a la canción. No les quiero spoilear, vayan mejor a leerla si la quieren leer. Publicidad. Pero, o sea, nada más les spoileo que si van a escuchar la canción de Sunny, piensen que es para el primer capítulo, porque de ahí en fuera va a una evolución completamente diferente de la canción que yo me inspiré. Al final resultó para nada como, como era. Nada que ver con la canción. ¿Cómo empezaste a escribir? Desde que yo era chiquita, ¿no? A mí siempre me ha gustado, por así decirlo, el arte, ¿no? El dibujo, fotografía, cantar, escribir. Y yo me acuerdo que de repente, cuando era niña, escuchaba algunas canciones y luego yo como que creaba mi propia canción, ¿no? Pero nunca las escribía. A la edad de 12 años empecé a escribir poemas. Yo empecé ya a escribir formalmente en el 2016. Al yo tener ya como antecedentes, dije, ¿por qué yo no puedo, no? Pues así fue como yo empecé. Primera historia es la de Mi crush es una rata, ¿no? Entonces no te gusta decir ese título. Y es muy gracioso. Ni siquiera recuerdo por qué le puse ese nombre. De hecho, muchas personas me han escrito y me han dicho como de, yo pensé que esto era una comedia, ¿no? Como una comedia. Y terminé llorando, ¿no? Y yo digo, Dios mío, creo que necesito replantearme el título de esa historia, ¿no? Porque sí está muy criminal. Desvía mucho la atención de la drama que puede contener el libro, sí. Sí, exactamente. Creo que estaban haciendo muchos comentarios de este tema, ¿no? En redes sociales, parece que ese fue el motivo. Y de ahí, pues, al principio, creo que mi plan sí era hacer un tipo, pues, comedia, ¿no? Algo así. Pero bueno, por algo me puse arriba, hija del drama, porque para especificar, por favor, te identifica. Especificar sobre advertencia no hay engaño. Soldado advertido. Exactamente. La siguiente pregunta es, ¿qué te motiva a continuar? Bueno, muchas veces me he encontrado, ya no puedo, ¿no? Que es una cosa muy distinta a decir, ya no quiero. A lo largo de todos estos años que llevo en Wattpad, que ya son bastantes, 2016, estamos en 2021, ¿no? He pasado por muchos procesos, por muchas situaciones muy complicadas, que incluso me han impedido actualizar como yo quisiera, ¿no? Mis historias. No he podido tener la constancia que yo he querido, pero me motiva mucho porque amo escribir y esto, cuando yo me detengo a veces a leer algo que yo escribí, a veces me sorprendo porque digo, ¿yo escribí eso? Como de, a ver, espérame, yo escribí eso, ¿no? Obviamente yo sé que no soy la mejor y con esto no quiero decir, ay, sí, yo las puedo todas, ¿no? Pero sí me sorprende porque pues son cosas que a veces en un pasado, incluso en este momento, a veces no me creo capaz de hacer, ¿no? Sin embargo, las hago, ¿no? Me motiva mucho el continuar con las historias que empecé y terminarlas, ¿no? Darles ese fin, como ese cierre de ciclo. También me motiva mucho porque yo siempre tengo ideas, ¿no? Siempre. Es como que a veces digo, ¿cómo me encantaría poder plasmar esta historia? Sin embargo, no lo hago. Hay muchas ideas que yo tengo en la cabeza, pero no las plasmo precisamente por este tema del tiempo, ¿no? Como les comento, a veces se me complica demasiado actualizar como yo quisiera, ¿no? Por mí, ¿qué más quisiera? Por lo menos un capítulo cada semana, ¿no? De por lo menos 2 historias o 3. Pero no puedo. Entonces, a veces pienso, a ver, primero termina las que estás escribiendo, porque si te vas con otra, olvídate. De hecho, tengo uno en borradores que para mí también ha sido una de las que me salen las ideas de no sé dónde. Pero de repente agarro la idea y digo, y esas, de hecho sí la tengo en mis documentos, ahí está guardada el primer capítulo, y siento que es una historia controversial, a lo mejor la publique pronto y ya sabrán ustedes más o menos de qué trata, porque sí es una historia que siento que va a ser buena. ¿Te animas a dar un spoiler? Está situada en el universo del Omegaverse. Lo que les puedo decir es que normalmente en el Omegaverse hay como reglas, ¿no? Reglas que todos sabemos, pero que no están establecidas, ¿no? Como de quién es quién y por qué se hace y este mundo, ¿no? A veces trato de también basarme un poco en la vida real y quiero darle ese toque de realidad y decir, los estereotipos no solamente se generan con las personas que comúnmente nosotros mencionamos estereotipadas. Por ejemplo, los omegas
siempre estereotipados con ciertas cosas, ¿no? O un alfa siempre estereotipado con ciertas cosas, ¿no? Y hay incluso cosas en esa historia, es como pensar acerca de una sociedad llena de estereotipos, llena de prejuicios, cómo le daría cambio total una situación que sería totalmente pública, de este cambio, de esta, decir, ya no quiero quedarme callado, ¿no? Y quiero hablar y decir que me está pasando esto y que ya no quiero pasar por esta situación. Una revolución. Sí y no, Okay. porque no estamos hablando de un, en este caso, del lado de los omegas, es lo que voy a decir. ¿Tienes algún tipo de proceso o ritual que debas realizar antes de comenzar una nueva historia? No, la verdad es que no. De repente las ideas me llegan, ¿no? Yo puedo estar haciendo cualquier cosa y de repente pasa alguna cosita o alguien dice algo o incluso hablando de algún tema y de repente esas ideas me vienen y es como de, no inventes, se me ocurrió esto y esto y esto, ¿no? Hay muchas ideas que tengo en la cabeza, otras que las tengo como redactadas en ideas generales, pero no tengo ningún ritual ni nada, simplemente las ideas vienen a mí, yo les doy la bienvenida a brazos abiertos porque me encanta, ¿no? Esa parte me gusta. Obviamente tiene pros y contras porque hay muchas veces que si a mí me lo pusieran, como decir, ¿sabes qué? Necesito que tengas esta idea para tal fecha, es como de, olvídate, ¿no? Ni lo pienses ni lo sueñes, porque de mí no vas a tener esa idea a esa fecha. Yo la voy a tener, si la tengo antes porque me llegó, súper, pero si no, no puedo, ¿no? Es como, no te vas a poner bajo esa presión. Puedo, no me puedo obligar a mí misma porque no voy a entregar lo mejor de mí, ¿no? No voy a darles algo que sea original, algo que venga de mi imaginación. Y posiblemente le agarres como cierto rencor a la historia por crearla apresurada y bajo presión y por obligación. Aquí tengo una pregunta que me ha dejado pensando tantito, y es, si pudieras elegir un universo que hayas creado tú, ¿en cuál te gustaría vivir? Tengo una historia que se llama A Wonderful World. Digamos que lleva apenas una tercera parte del desarrollo. Desde el principio mi idea ha sido hacer una trilogía con esa historia. En realidad lo que busco es una evolución. De hecho, ayer estaba precisamente hablando de esta historia. Muchas personas empezaron a comentar, bueno, no muchas, algunas empezaron a comentarme que no era completamente diferente la historia, porque bueno, ustedes saben, en este tipo de historias, comúnmente el que siempre hace las cosas mal, el que lastima, normalmente hablando de este tema, pues es el activo, ¿no? Sin embargo, yo lo estoy haciendo completamente a la inversa. Y es una cosa que a algunos no les gusta, ¿no? Como les digo, en mis historias siempre trato de tomar cierta parte de la realidad, porque aquí no se trata de quién es quién ni nada de esto. Aquí cualquier persona puede portarse bien, puede portarse mal, puede hacer las cosas bien o no. Estos personajes apenas van evolucionando, apenas van sacando más como sus características, y es toda una evolución con estos personajes, porque apenas, como les comento, vamos en la tercera parte, ¿no?, de esta historia, hasta llegar a la culminación de estos personajes. Y en base en esto también entra la pregunta, porque esta historia entra un enfoque más, se podría decir, filosófico, porque en estos momentos nos encontramos en situaciones mundiales muy complicadas, ¿no? Hay muchas cosas que a nadie le gustan y que todos quisiéramos cambiar. Y es un mundo que lamentablemente a veces pareciera que tiene más cosas malas que buenas. Esta historia se divide en dos mundos diferentes. El mundo de afuera y el mundo que se supone que está dentro del Triángulo de las Bermudas. No les quiero comentar tanto, pero si a mí me preguntaran, me gustaría vivir en ese mundo, ¿no? Porque en mi imaginación, a pesar de los últimos capítulos que han sido como de dos mundos iguales, porque en los dos mundos hay cosas malas, ¿no? Sin embargo, me gustaría mucho vivir a lo mejor en ese mundo, porque tiene muchas cosas buenas, y hasta ahorita como que ese ha sido como el desarrollo, ¿no? Obviamente después veremos, conforme vayan transcurriendo esta historia y las dos que vienen, pues distintas cosas, ¿no? Esta situación de qué mundo sí, qué mundo no,
Sin embargo, en este momento sí podría decir que sería el mundo dentro del Triángulo de las Bermudas, porque es un lugar, en mi imaginación, muy hermoso, ¿no? Con muchas cosas muy bellas. Traté de rescatar a muchas cosas que tenemos en la vida real, ¿no? Pero es el rescatar simplemente las cosas que tenemos en este mundo real y ponerlas en un plano de decir de qué nos estamos perdiendo, ¿no? ¿Qué no estamos haciendo y qué estamos haciendo para que estas cosas se pierdan? Trato de que mis historias sean mucho más allá de una historia por hacer. Trato de que tengan un trasfondo, de que dejen algo en realidad. ¿Cuál es tu historia preferida y por qué? En realidad mi historia favorita creo que es Love Yourself. Es una historia un poco controversial, ¿no? Toca temas muy delicados. También en ese momento, como yo me sentía, es lo que escribí. Son muchas cosas mías, incluso traumas mías, inseguridades mías puestas en esa historia. Yo muchas veces lloré escribiendo esta historia y es una historia a la que le tengo mucho cariño, y a pesar de que como les he comentado es la historia creo que con menos lecturas, siempre va a ser como mi favorita, porque si quieren saber un poco más de mí y de este tema como oscuro, pongámosle, de tal vez de mis inseguridades y de este tema, pues definitivamente sí se tendrían que leer esta historia, ¿no? Y le tengo mucho cariño también porque hay una tipo realización, porque aprenderse a amar a sí mismo, ¿no? A nosotros mismos es a veces muy complicado, ¿no? Sobre todo después de muchas situaciones de la vida, muchas situaciones que te predisponen a ciertas otras situaciones. La conclusión que tuvo la historia me gustó y fue como un proceso completo para llegar a decir, tengo que aprender a amarme a mí misma como soy. Esta historia es mucho más allá que simplemente tocar temas difíciles, porque es como toda esa parte oscura mía que puse, que le di un desarrollo y que le di una conclusión, llegando a la conclusión interna mía de decir, ¿sabes qué? La vida es así, ¿no? Si ya te pasaron todas estas cosas, si ya pasaste por muchas cosas complicadas, entonces regresa, ve cómo está la situación, analízalo completo y entonces empieza a tomar decisiones por ti, para estar mejor contigo misma, ¿no? Esa es la conclusión que yo le di interna a esa historia. Y por eso le tengo mucho cariño a esa historia. Trata sobre bulimia, anorexia y vigorexia. Así es. ¿Qué es la vigorexia? Bueno, la vigorexia es un término, el término que se ocupa para las personas que hacen demasiado ejercicio o quieren tener un cuerpo muy musculoso, ¿no? El exceso de ejercicio, por ejemplo, comidas balanceadas más o menos para obtener masa muscular, incluso esas personas, bueno, yo investigué mucho acerca de este tema antes de iniciar una historia. Normalmente sí hago investigación antes de mis historias, ¿no? Claro, sobre todo cuando son temas de este... Claro, eso es indispensable. Cuando con temas de esta índole, entonces esto básicamente es eso, ¿no? Que incluso dejen de hacer sus actividades cotidianas por hacer ejercicio, ¿no? Lo llevan al extremo. Ajá, exactamente, que toman a lo mejor esteroides, o sea, de todo ese tipo. Al final, como les comento, esta historia me gusta porque a pesar de que en la hipnosis dice algo, un diálogo muy representativo, y si es como de pareja al final, es como sanan estos dos personajes independientemente, lo que hace cada uno y cómo se ayudan, ¿no? Para sanar o para hacer las cosas de la mejor manera. ¿Cuál te costó escribir más y por qué? O sea, tengo un presentimiento que es esta misma, ¿no? Sí, exactamente. Me costó mucho poder poner todo en esa historia, ¿no? De todas las situaciones, de todo lo que pasé, porque sí es un poquito más complicada más allá, sobre todo cuando uno de los personajes habla, ¿no? Porque habla de temas como que a veces tu familia no es no es quien te ayuda, sino quien más te lastima, ¿no? O tus propios amigos, o esos temas. Entonces me costó mucho porque era como recapitular todo, ponerlo y hacer que funcionara y que los llevara a los personajes de una manera que
que les hiciera reflexionar sobre sus vidas, sobre sus decisiones y mejorar, ¿no? Hacer algo por cambiarlo, porque no es nada más de decirlo o de pensarlo, sino de hacer algo para cambiar. De tus historias, ¿consideras entonces que esta ha sido la más personal? Yo creo que sí, es la más personal, porque en todas mis historias tengo partes de mí, ¿no? Como escritores siempre tenemos alguna parte de nosotros, sobre todo si esa historia la hiciste en cierta parte de tu vida o en ciertos meses o no, o como se manejan los escritores, porque hay escritores que pueden actualizar a diario. Sí. Y mis respetos, porque yo ni de chiste. No, los míos también. Mis respetos para esas personas. Pero, o sea, me refiero a ese tema de los escritores muchas veces escribimos con el corazón, ¿no? Me refiero a con nuestros sentimientos. A lo mejor, si ese día te sentías triste, bueno, pues entonces retomando del capítulo que estaba escribiendo, tomas otro y haces algo, ¿no? Y suele pasar. Sí hay cierta parte de mí en todas mis historias, sin embargo en esta, de Love Yourself, es muy personal, muy personal. Sin embargo, no quise hacerla con un fin de lastimar a nadie. No saben lo bonito que se siente. Yo escribo esta historia, sobre todo esta historia yo la escribí por mí, ¿no? Por cómo yo me sentía. Sin embargo, cuando la subí y muchas personas me escribieron en la misma historia, me escribieron en privado y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Gracias, porque yo estaba pasando por un momento muy complicado, porque yo me sentía de esta manera y gracias a esta historia le da paz a mi corazón, sanas mi corazón con esa historia porque sé que hay más allá, ¿no? Que no es solamente este momento de tristeza, de dolor, sino que después de este momento vienen cosas mejores, siempre y cuando yo lo decida, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a recibir esos mensajes, me sentí súper emocionada, súper agradecida con las personas que la leyeron y que se identificaron y que se sintieron bien después de leerla, ¿no? Me imagino el sentimiento de que te hayan comunicado, te hayan expresado cómo les afectó la historia después de leerla. O sea, es un sentimiento que no todos los autores pueden llegar a experimentar. Es realmente muy, muy emotivo, muy conmovedor, que de cierta manera sigue impulsándonos a nosotros a seguir escribiendo. Exactamente. Es muy emotivo, muy lindo. Cuando eres escritor y esas personas se acercan a ti y te dicen cómo se sienten, cómo les gusta, ¿no? Lo que escribes, es un regalo, ¿no? Completamente, porque que tantas personas se sintieran identificadas, que me hicieran saber, ¿no? Cómo se sintieron, que les había ayudado, que había hecho un buen trabajo, no tiene precio que una persona te diga este tipo de cosas, y la emoción que sientes, o sea, es indescriptible totalmente. Que este diálogo que sale nada más en la sinopsis es realmente, de verdad me da mucha emoción, porque dice, tengo una idea, hay que ayudarnos. Ayudarnos, pregunta el otro personaje. Sí, tú me ayudas a amarme a mí mismo y yo te ayudo a ti, ¿qué dices? Creo que me parece justo, le responde el otro personaje. Y eso es nada más con la sinopsis. Como les comento, es mucha la evolución tanto de ellos como pareja, pero es mucha más evolución personal de los personajes. Claro, sí. Entonces, para mí, si a mí me preguntas, ¿puedes amar sin amarte a ti mismo? Yo tal vez respondería que sí. Pero ¿qué pasa cuando uno ama, pero no se ama a uno a sí mismo? Lo que pasa es que es muy fácil que te pierdas, es muy fácil que te dejes manipular, es muy fácil que te quedes en una relación que no te va a hacer bien, una relación tóxica. Amarse a sí mismo es algo muy complejo, muy difícil muchas veces. Eso es como lo que yo quería dar a entender, ¿no? No significa que no puedas amar sin amarte a ti mismo, pero a veces das mucho más, mucho más que la otra persona y sales muy lastimado, sales casi deshecho, ¿no? Es muy fácil que te pierdas, es muy fácil que cambies, es muy fácil que digas, si esa persona te dice, ¿sabes qué? No quiero que tengas más amigos, que no nada, lo hagas, ¿no? Porque no te estás dando el valor que tienes. Sí, es un tema muy complejo, entonces por eso te comento, esta historia es muy personal, pero también me gusta que haya este toque de realidad en todas mis historias, sobre todo en esta, tocando temas tan complicados como la vigorexia, anorexia, bulimia, el bullying también es tocado en esta historia. Son temas muy complicados de hablar, muy complicados de escribir, porque también debes de estar consciente
que a lo mejor lo que vas a escribir no le va a gustar a todos. Pero yo me quedo con los lectores que me dicen, ¿sabes qué? Tu historia me ayudó, porque digo, bueno, yo lo hice con este propósito. Este también es uno de mis propósitos por los cuales yo escribo. No nada más escribir por escribir y ya, ¿no? Por sacar una historia cliché en la que ya todos sabemos qué es lo que va a pasar. Yo hago esto porque quiero transmitirle un mensaje a las personas, alguna enseñanza o tal vez ayudarlos en este sentido, porque incluso recibí un mensaje de una personita que me decía, ¿sabes qué? Yo estaba pensando en hacer cosas que no puedo decirlas, no por aquí, ¿no? Sí, pero ya saben más o menos a qué me refiero. Leí tu historia y me di cuenta que eso solamente es pasajero, ¿no? Que puedo salir adelante. Y ese es uno de los comentarios que más me ha pegado en todos los años que yo llevo en Wattpad, porque digo, ¿cómo le ayudas a una persona que está casi dispuesta, que está tomando la decisión de hacerlo? ¿Cómo con una historia puedes ayudar a una persona a no tomar esa decisión? Sin estar ahí. Exactamente. Es una historia muy, muy significativa para mí. Hablando de esta historia, que es Love Yourself, mi pregunta aquí es, ¿crees que Love Yourself podría ser la historia más infravalorada? O más que nada, ¿cuál crees que de tus historias sería la más infravalorada y por qué? Puedo decirlo, tengo esa versatilidad, ¿no? No es como que escriba de una sola temática. Escribo megaverse, universos alternos, de un montón de cosas como Love Yourself. Sin embargo, sí me gustaría que más personas pudieran leer Love Yourself. Esta historia en particular siento que sí la debería de leer la gente. Es un tema muy complicado en el que la mayoría de personas pasamos, incluso personas que hacen este tipo de cosas del bullying, incluso lo hacemos inconsciente, ¿no? Hay muchas personas que piensan que te están ayudando o que te están haciendo más fuerte, pero no se dan cuenta del daño que te hacen, ¿no? Yo pienso que esta historia sí me gustaría, ¿no? Me encantaría que más personas la leyeran, y no porque sea mía. Si alguien más lo hubiera escrito y yo lo hubiera leído, a mí me encantaría que las personas se enteraran de esta historia. Creo que nos ayuda tanto como persona individual, tanto como a sociedad, a pensar un poco más estos temas complicados, y en que si tú tienes algún comentario del físico de alguna persona, simplemente cállate, porque no es tu cuerpo, no es tu vida, no sabes en realidad todo el trasfondo de esa persona y por qué está así, y no necesita que tú vengas a recordarle lo que ya sabe. Sí me encantaría que más personas la leyeran, ¿no? Pero sí siento que tal vez en ese sentido de que yo quiera que más personas la lean, sí sería Love Yourself. Ok, un comentario que dejaron aquí. Tengo una duda. ¿Alguna vez alguien habrá dejado algún comentario en referencia a si llevó el tema mal o como no se esperaba el desarrollo? Me comentaron que no esperaban el desarrollo. Hasta el momento nunca me han comentado que se llevaron mal el tema, ¿no? O la historia, porque obviamente habrá personas que no lo comenten, ¿no? Sin embargo, sí he recibido algunos comentarios sobre el desarrollo, que no esperaban que se desarrollara así, porque no lo quise hacer dependiente. Los personajes en este caso no son dependientes. Por eso les comento que el desarrollo de los personajes es mucho, mucho más grande que el desarrollo en pareja, por así decirlo. Porque yo no quería darles dependencia. Porque estamos tratando de cambiar eso, ¿no? O sea, la dependencia emocional el uno con el otro. Exactamente, ajá. No son dependientes el uno del otro. Traté de que tuvieran esa independencia de cierto modo al final de la historia, ¿no? Obviamente hay sentimientos que no se pueden separar, ¿no? Que no pueden ser independientes. Hay cosas que pasan, ¿no? Y eso traté de analizarlo muy bien con esta historia. Sin embargo, me han comentado que se esperaban que fuera una pareja dependiente, pero yo me puse a pensar desde el principio, yo no puedo hacer los personajes dependientes si lo que quiero es que esta historia tenga un fin, ¿no? Tenga un punto. Y no queremos pasar de unos temas tan complicados y tan delicados a un tema también complicado, ¿no? Como el de la dependencia emocional. Ese es el punto que a mí me comentaron, que no se esperaban el desarrollo como lo planteé, porque ellos pues creían que al final iban a ser dependientes, pero no lo tomé por ese lado. Claro, porque la historia se basó, y esto lo estoy tomando estrictamente a base de lo que has dicho durante todas estas preguntas,
pero la historia se basó más que todo en superación personal, no en tener a alguien obligatoriamente para tú mejorarte, para tú motivarte a seguir ese camino de autosuperación. Exactamente. ¿Cuáles consideras son las bases para la creación de una buena historia? Es más que nada el tema, ¿no? Para empezar necesitas un tema, ¿no? De cuál hablar. Primero te planteas qué es lo que quieres decir, ¿no? ¿De qué se va a tratar tu historia? Porque no puedes decir, bueno, yo quiero hacer una historia en este universo, pero no tienes de qué hablar, ¿no? El tema, ¿no? Que vas a hacer. Y en segunda, pues claramente en dónde lo quieres situar, ¿no? Porque no es lo mismo situarlo en la vida real a situarlo en el mundo del Omegaverse o situarlo en otros mundos, porque hay un sinfín de mundos, ¿no? Entonces es primero el caso de encontrar el tema, ¿no? Del tema principal general, después el universo, obviamente las bases, pues también debe ser tu redacción y ortografía, ¿no? Pero obviamente esto es a base de prueba y error, de experiencia. Uno va sacándolo poco a poco, va mejorando y obviamente también estar abierto a las críticas constructivas, no destructivas. En base a eso, empezar una historia, ¿no? Obviamente también el desarrollo de los personajes es muy importante. Yo digo, no me puedes poner primero que una persona es así y después así, sin poner por qué, ¿no? En este caso, un personaje no va a hacer algo nada más porque quiso, ¿no? Hay muchos personajes que tienen una razón de ser, incluso porque agregas más personajes, o porque los quitas, o porque haces tal o cual cosa, porque hay personajes que incluso a lo mejor se va a escuchar feo, pero no están ahí sin razón. Entonces es toda una estructura de pensar por qué voy a poner esos personajes, con qué fin. Si voy a hacer el desarrollo de todos esos personajes, tengo que hacerlo completo desde el punto de la situación en la que está presente, y después nos remontamos al pasado, o primero en el pasado y después en el presente. Es un tema, ¿no? También ese de los personajes. Como las bases de una historia siempre van a ser primero el tema, el universo en el que está situado, desarrollo de los personajes, ¿no? Que son los tres temas más importantes, y obviamente pues la redacción y la ortografía. Te voy a leer un comentario aquí que estoy luchando para aguantarme la risa para que es tan cierto. Este es de tu abuelito en Trusa. Es la segunda vez que escucho en una historia la pareja no es como su centro de rehabilitación. O sea, que no se crean los personajes con el propósito de buscar ayuda en alguien más para tus propios problemas. Tiene razón. Exactamente, qué buen comentario. Joshua pregunta aquí, es imposible no pensar en esto, pero sigues los propios consejos que dejas en las historias. En este caso, si se refieren a Love Yourself, aunque es complicado, es como todo un proceso y trato de hacerlo, ¿no? No es como que siempre me salga. Yo llevo bastante tiempo con ansiedad y depresión. Es un tema que días estás bien, días estás mal, días quieres hacer las cosas, días no quieres hacer nada. Entonces estos temas también son muy, muy controversiales, ¿no? Claramente lo intento y es un proceso que a veces no se va a escuchar a lo mejor duro, pero a lo mejor no va a terminar nunca, ¿no? El de ser una persona completa, la persona que tú quisieras ser. Yo pienso de manera positiva algunas veces y digo, vamos a intentarlo, porque la vida es demasiado corta como para estar tristes, enojados todo el tiempo, ¿no? La vida es más que las cosas malas, hay muchas cosas buenas. Si yo puedo aprovechar esas cosas buenas, entonces lo voy a hacer. Si ya no quiero estar como esto también, ya no quiero estar ni tomarme ni pensar en todo aquello que me dijeron, voy a tratar, ¿no? De superar poco a poco todo eso hasta llegar al punto de decir, ¿sabes qué? Ya no me afecta lo que me dice, porque yo sé quién soy, ¿no? Yo sé lo que valgo como persona, yo sé que no necesito a nadie, ¿no? Obviamente llegar a estos puntos puede ser muy complicado, ¿no? En especial hablando de mí como persona, no como escritora, sino como persona, es un poco complicado, me ha tomado todo un proceso, pero yo sé en este momento de mi vida, yo sé que valgo mucho y todos valemos mucho, que nadie debería de ser juzgado por su apariencia física ni por ese tipo de temas, ¿no? No todas las personas lo saben, o que no todas las personas lo quieren ver o no les interesa, pero el saber que tú eres
valiosa, que tú eres valioso, te da un poder increíble. Porque sabiendo lo que tú vales, no vas a caer tanto en esas provocaciones. Tanto nosotras como escritoras, que normalmente nos surgen muchos de estos temas de comentarios que hablaremos un poquito más adelante. Sí. Entonces, es más que nada dar estos puntos que yo doy en las historias. Cuando yo los doy, es porque yo quiero empezar a tomarlos, porque yo quiero tomar estos consejos para mí misma y compartirlos con mis escritores. También, ¿no? Los escritores que me lean, mis lectores. Ese es el fin, que los dos, yo como escritora, ellos como lectores, podamos llegar a este entendimiento y ir de la mano juntos en todo el proceso de una historia para superar las cosas. Obviamente termina una historia y no es como que nosotros tengamos que superarlo, ¿no? Sí. Porque claramente es imposible. No va a durar mi estado de ánimo o mis traumas hasta que se termine la historia, ¿no? Sin embargo, es un proceso y creo que si uno lo quiere, de verdad debe intentarlo, y aunque sean días malos, saber que habrá días buenos. Es como una obra en construcción. Exactamente. Un proceso lento, un proceso tedioso, un proceso difícil, pero todos tenemos que pasar por eso tarde o temprano. Todos tenemos que buscar la manera de encontrar nuestra propia felicidad individual, personal. No depender de alguien más para alcanzarla. Aquí Juncho te pregunta otra cosita. ¿Qué sucede cuando alguien también toca ese tipo de temas, pero tiene un pensamiento diferente y trata de decirte que el suyo es el que vale realmente, diciendo que tiene razón? O sea, como desvalorando tu opinión. Bueno, eso me ha pasado muchas veces, ¿no? En la vida, en general. Y en la historia, bueno, sí, tuve un comentario muy extraño hace un tiempo, ahorita recapitulando de la pregunta pasada. Sí recibí, me acuerdo, un comentario privado. Es que el problema con esos comentarios, cuando te los envían al privado, es que ya tú sabes que va a haber algo ahí. Exactamente. Está el tema muy complicado, ¿saben? Porque es como esta personita quería que yo hiciera una historia que no era la mía, ¿no? O sea, me refiero a que la historia la cambiara solamente porque esa persona quería escuchar algo diferente, ¿no? Porque no les parecía que estos personajes fueran más independientes hasta llegar a un punto de una relación sana, que es el punto, es lo que yo quería dar a entender, de una vida sana emocionalmente, de una vida amorosa sana. Como a esta personita no le gustó, me comentó esto, ¿no? Simplemente lo que le dije fue: tus ideas son diferentes a las mías. Esta es mi historia, por lo tanto, yo decido sobre ella, ¿no? No te estoy diciendo que debas cambiar de opinión, porque es tu opinión y la respeto, pero no la comparto. Tú tienes tu opinión, esa persona tenía su opinión, entonces, ¿qué necesidad tuvo de ir a imponerte su opinión sobre la tuya? Exactamente. Eso me enerva. Yo no predispongo a la gente, ¿no? Mi plan no es ese. Mi plan es compartir lo mío, y si estás de acuerdo con esa opinión, perfecto, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque creo que vamos encaminados a un mismo punto. Sin embargo, cuando no compartes la mía, yo no voy a ponerme a discutir contigo y decirte que tú estás mal y yo estoy bien, porque tú tienes tu opinión y yo la mía. En este caso de ser más sano mentalmente, uno sabe que no puede estar peleando con todo el mundo en este sentido, porque no nos va a salir. Les estoy hablando de amor propio, pero me ando peleando con la gente, ¿no? Sí. Entonces, sí. No, creo que no, ahí no cuadra, ¿no? Sí. Aquí no cuadra algo. Trato de lidiar con estos comentarios, porque nosotras como escritoras siempre los recibimos, ¿no? Siempre habrá alguien que diga: es que a mí no me gustó tu historia, ¿no? O es que a mí me hubiera gustado que pasara diferente. Y yo le digo: ok, es tu opinión, pero esta es mi historia. Mi historia, mi decisión, mis ideas. Al final de cuentas, esta personita me dijo: no, es que bueno, yo no lo hacía con el fin de que te molestaras. Y yo le dije: no estoy molesta. Ese día me reí, ¿no? Porque yo dije: ok, si tú tienes tu opinión, está muy bien, pero esta es mi historia, ¿no? Entonces no puedes venir aquí y decirme este tipo de cosas, porque pues no. Y eso lo aprendí con base en Gashina, porque en Gashina hubo una situación tremenda, y creo que a ustedes ya se los había comentado por privado. Con Gashina, en uno de los capítulos, incluso ahí todavía van a encontrar los comentarios, no, si no me recuerdo es por el episodio 8 o 9 más o menos.
que hubo esto, de verdad fue brutal porque pasó algo en la historia que no les gustó a mucha gente y ese es el tema de las historias populares, porque entre más popular sea, más controversia hay porque hay muchas formas de pensar. Entonces muchas personas empezaron a decirme, es que no puedes poner eso, ¿no? No, eso no, y no sé qué. Incluso me dijeron, me insultaron, me dijeron de 1000 cosas, me consiguieron mi número de teléfono, o sea, horrible, ¿no? Yo ese día era la primera vez que yo me enfrentaba a cosas a gran escala, porque no era una persona, 2 personas, como comúnmente sería, ¿no? Que un día recibes un comentario, otro día otro, y así, ¿no? O 2 o 3, o así. Este día eran cientos, así se los pongo, cientos de comentarios, tanto en la historia como en privado, como en mi número o sea, en mensajes de WhatsApp, en los que me decían, es que no puedes hacer esto, es que no sé qué. Ese día no lo supe manejar porque eran muchos, ¿no? Sin embargo, después lo recapitulé, lo pensé, yo sola lo analicé y dije, pues si no les gusta, no es por ser grosera ni por faltar al respeto a nadie, simplemente no lo lea. De nuevo, volvemos al tema de que Wattpad es una aplicación bastante extensa, bastante amplia, que tiene mucho contenido y cada día siguen subiendo más. Si no te gusta una historia, ¿cuál es la necesidad de que tú te quedes, sigas leyendo y de paso ataques al escritor? No, vosotros no podemos decir, es que debes de ser fuerte. Sí. Soy fuerte, pero digo, tú no sabes por qué a lo mejor esa persona también está pasando por muchas otras cosas más, ¿no? Sí. Y de repente vienen estas personas que tú piensas que tienen su apoyo y de repente te empiezan a atacar y es como de, a ver, espérame tantito, ¿no? Sí. Porque déjame actualizarme, ¿qué está pasando? Esto avanzó demasiado rápido. Metiéndome un software más chingón, ¿no? Sí. Porque, o sea... Y entonces eso de lo de fuerte, uno es fuerte, sí, pero no todos los días. Exactamente, no todos los días uno se amanece y dice, sí, yo soy la persona más fuerte del mundo. No, hay veces en las que comentarios te pegan más que otros, ¿no? Otros días. Sí, por ejemplo, si a mí pasan y me dicen de cosas un día y digo, sí, lo que digas. Pero otro día voy a decir, sí, lo que digas. Pero no, aunque yo lo diga así, lo exprese, por dentro voy a decir, y si sí es cierto lo que me están diciendo, es complicado, ¿no? Pero a base de esa experiencia con Gashina, aprendí y dije, ¿sabes qué? Nadie te obliga a leer, y si no quieres leer, bueno, pues mira, hay muchas historias más allá, agarra que a lo mejor sí van a gustarte, ¿no? Sí te van a dar lo que tú quieres. En este caso, yo no voy a cambiar mi estructura de mi historia porque las personas me lo digan. Así está planeada la historia. A lo mejor si yo pienso y digo, pues a lo mejor sí estaría bien agregarle o ponerle, y será cosa mía, pero no lo voy a hacer porque las personas lo quieran, porque ya no sería mi historia, ya sería la historia de alguien más. Bueno, aquí mi pregunta es, ¿qué opinas sobre la distribución ilegal de historias y cómo crees que afecta al propietario de la obra hurtada? Pues ya vamos a entrar a temas fuertes. Antes de que contestes esa pregunta, sí me gustaría que trataras de plasmar como tu experiencia personal. Tanto tú como yo sabemos que ahí hay algo mezclado. Ojo, no des nombres. Uno como escritor llega a las plataformas con sueños de escribir, con ganas de escribir, con ganas de que las personas lo lean, con ganas de que les guste, ¿no? Al final de cuentas, porque aunque uno lo hace para nosotros mismos, pues qué mejor que a la gente le guste. Pero ¿qué pasa cuando entra todo este tema de la distribución ilegal? Muchas personas no lo ven así, no ven mal la distribución. Piensan que distribuir una historia, ya sea por PDF, imprimiendo las historias y vendiéndolas, está bien, cuando no es así. ¿Y cómo nos hace sentir a nosotros como escritoras? Pues simplemente es frustrante, es desesperante, horrible, ¿no? Porque me pasó, creo que a muchas escritoras nos pasó, incluso hubo un tiempo en el que nos estuvieron llegando, bueno, a mí me estuvieron llegando muchos mensajes privados por WhatsApp y también en la plataforma y en tablero de Wattpad, como de, oye, ten cuidado, porque creo que están distribuyendo una de tus historias. Y creo esta historia era Gashina, precisamente. E incluso llegó un video
a mis manos, no sé, no recuerdo muy bien ya ni siquiera cómo llegó, en el que literalmente tenían el libro en la mano, ¿no? Ese día me sentí tan mal porque dije, ese es mi trabajo, eso es lo que yo trabajé, y es horrible que una persona de buenas a primeras venga y te lo quite, ¿no? Te quite tu trabajo, te quite tu esfuerzo, y que aparte de todo le quite toda importancia, porque esto es lo que hacen las personas. Yo estuve en un grupo de WhatsApp en el que se distribuían los PDFs de historias y yo les dije, dejen de distribuirse los PDFs, eso no está bien, no tenemos como en los recursos. Y yo digo, está súper bien, yo entiendo a las personas que no tienen recursos, porque yo misma no tengo los suficientes recursos como a mí me gustaría. A mí me encantaría tener recursos y poderme comprar todos los libros que quiero, ¿no? Pero no puedo. Por ejemplo, tenemos haciendo propaganda a Spring Colors, ¿no? Que yo siempre he querido de sus libros, ¿no? Porque es una súper escritora, ¿no? Igual que Jung Shua, súper escritoras. Las dos las admiro un montón, pero digo, si yo no tengo los recursos monetarios, ¿no? Los recursos económicos para comprar sus obras, entonces voy a tener que ahorrar o voy a tener que hacer algo para comprarlos. ¿Por qué? Porque no voy a desmeritar el trabajo de alguien de esa manera. No voy a hacer menos todo su trabajo, todo su esfuerzo, simplemente porque yo quiero leer la historia y a mí no me importa porque medios lo voy a hacer. Simplemente la descargo, me la pasan, la compro en 200 pesos mexicanos o qué sé yo, y no es así, ¿no? No saben cómo, a nosotras como escritoras, cómo nos hace sentir, ¿no? Que es una impotencia terrible porque nos quitan todo, ¿no? Nos quitan la satisfacción de ver nuestras obras de manera física, ¿no? A nosotras por nuestros méritos, ¿no? Y sin embargo se van con una persona y le pagan a esa persona porque se los imprima, porque se los haga, cuando no es su trabajo. Sí, porque manipulan nuestro trabajo, quitándonos todo el derecho que tenemos sobre él. Exactamente, que son básicamente los derechos de autor. Exacto. Por derechos de autor, uno tiene todos los derechos y nadie más tiene esos derechos, ¿no? Claro, de distribución, y nos quitan de promoción, de publicidad, de edición. Nosotros tenemos todo el derecho sobre esa obra. Si a ti no te gusta, pues bien, sigue tu camino, encuentra una que te guste y chévere, todo bien en el mundo. Si a ti te gusta, pero no tienes el dinero para comprarla, pues como tú dices, ahorra un poquito y eventualmente te las podrás comprar. Pero ¿por qué llegar a la necesidad de poner al autor en esta situación en donde la vulnerabilidad nos afecta tanto que a algunos los desmotiva incluso para seguir continuando? Exactamente, y es que no es un tema que se deba tomar a la ligera, porque es un tema incluso legal, ¿no? Y muchas personas le quitan todo el esfuerzo a alguien. Cuando yo vi el libro de Gashina, yo recuerdo que ese día sí lloré, porque dije, ¿cómo me gustaría que la que hubiera sacado ese libro fuera yo? Que las personas me lo compraran a mí, que yo fui quien hice la obra, y yo sacar la recompensa de mi esfuerzo. Es un tema bien complicado y muy difícil, porque las personas no lo ven así. Y es como comentábamos hace unos días en privado, ustedes y yo, también decíamos, esas personas no van a entender lo que se siente hasta que no les pase a ellas. De ahí vamos a otra pregunta que también es bastante delicada y que tú también has tristemente experimentado, que es la de ¿qué opinas sobre el plagio? No es fácil, no es algo que nos guste hablar, porque a nosotros nos encantaría que no hubiera este tema, ¿no? A mí me para empezar, a mí me encanta hablar sobre el plagio, especialmente si es para denunciar. Sí, o sea, me refiero a que nos gustaría, me refiero a que nos cuesta un trabajo hablar de este tema, porque nos gustaría que no existiera el plagio, ¿no? Okay, a eso me refiero. Pero bueno, antes que nada, yo quiero dar aquí, porque bueno, yo sé que espero que sí estén viendo que esto que tan bonito que estamos haciendo, y también si no, las personitas que no lo pudieron escuchar ahorita o ver en vivo, pues que lo hagan, ¿no? Posteriormente. Pero quiero dejar en claro el concepto de plagio, de plagiar. Según la Real Academia Española,
es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias, ¿no? Aquí entra el tema tan complicado que es justamente va de la mano con la de la publicación ilegal de nuestras historias. Como autoras, nos encantaría que, como ya he comentado, que no existiera esto del plagio. Lamentablemente existe, y aquí tenemos varios tipos, ¿no? Cuando ustedes me enviaron las preguntas, yo pensé en esto. Primero, el que no tiene, el primero, el que no tiene ni idea de qué es plagio y que simplemente dice, pues me gustó y me lo robo, ¿no? El segundo es el que como que tiene una idea, pero no le toma la importancia y dice, pues me gustó, vamos a tomarlo, no creo que pase nada, ¿no? El tercero es aquel, el que sabe más o menos ya un poco más, que dice, pues a lo mejor puede pasar a esto, ¿no? Pero siempre él, no pasa, no me pasa, ¿no? No me pasaría, no pasa nada. Y el cuarto es aquel que, a pesar de que sabe las consecuencias que trae este tema tan delicado, lo hace, ¿no? Que creo que es el más grave. El desvergonzado, sí. Exactamente. Y lo peor de todo es que saben que lo están haciendo. Y saben que tú sabes, y aún así les importa pepino. Exactamente, les importa poco o nada este tema, ¿no? Un momentito, porque esta pregunta que hicieron aquí en los comentarios va de la mano con eso que vas a responder a continuación. ¿Qué haces cuando encuentras evidencia de plagio, pero el autor o autora que te plagia no colabora e insiste que no es plagio y se rehúsa a borrar la historia? Aquí, esta es mi experiencia, ¿no? De la mano con mi experiencia. Esta pregunta la responderé así. Yo he pasado por varias situaciones de plagio. La primera fue, yo tenía una historia que fue de las primeritas que escribí, que se llamaba Hasta que te conocí. Para empezar, era una historia que después yo ya no la retomé porque no me sentía a gusto escribiéndola, ¿no? Simplemente la envié a borradores después de como un año en plataforma, y que no le vi más de dónde sacarle, ¿no? Y no me refiero a relleno, sino a pues un plan en general. Entonces simplemente la retiré de plataformas. Fue de mis inicios esa historia, no sé, yo no creo que las personas se acuerden de esa historia. Ni siquiera yo me acuerdo bien de en este momento ya. Posteriormente, como menos de medio año después, me encuentro una historia que precisamente estaba en tendencia, ¿no? Ya sabes que ponen tendencias, sí, así como de número en el que estás y todo, ¿no? Y se llamaba justamente igual que la mía. ¡Qué casualidad! Y yo dije, interesante, ¿no? Me metí a verla y yo dije, esta es mi historia. Sin embargo, lo malo que pasó en este sentido fue que yo no hice nada, y es lo más grave, ¿no? Que como autora uno puede hacer. ¿Por qué no hiciste nada? Precisamente por restarle la importancia y por no saber esto, ¿no? ¿Cómo manejarlo? Tan importante, ¿no? Tan importante que es el plagio. Por eso quise leerles la definición, porque es importante que sepamos qué es el plagio, y sobre todo nosotras como autoras. Sí. En el momento yo no le vi tanto problema, porque dije, bueno, la historia ya no está en plataforma, ¿no? Pero al final de cuentas, lo poco o mucho que hubo, me lo robaron, ¿no? Y se plagiaron mi historia y estaba en tendencia y todo, ¿no? De paso. Y no hice nada. Posteriormente, por 2018, fue cuando yo empecé a ver más todo lo del plagio, todo lo de lo que podía pasar. Y yo dije, ¿por qué no lo hice, no? Y es lo más grave que una autora puede hacer es no denunciar y no decir y no alzar la voz y decir, esa era mi historia. Sin embargo, hay muchas personitas que como yo somos bien inexpertas, ¿no? Yo en ese entonces era bien inexperta en todo esto y no le tomé la importancia, ¿no?, que se merecía. No le tomé el valor que tenía el decir, esa es mi historia, no tuya. Posteriormente, esa es como mi primera experiencia con el plagio. Posteriormente tuve varias. Con la misma autora, entre comillas, paréntesis, llaves y corchetes. Exactamente. Bueno, no, esa fue con otra autora, entre comillas. Entonces se estaba plagiando Gashina. No tenía el mismo nombre, pero yo al leerla dije, esto me está causando ruido, ¿no? Entonces hice varias comparaciones y yo le comenté a la chica, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No quiero verme mala onda, pero creo que me estás plagiando, ¿no?
que tu historia se me hace muy Ajá, muy se me familiar. hace. Que tu historia se me hace súper cool, pero no era la tuya, es mía, ¿no? Entonces, obviamente, nosotras como escritoras, yo no me considero una escritora ni famosa ni nada de esto. Sin embargo, sí he visto varias reacciones de algunas personitas que me dicen, ay, me comentaste, me escribiste, ¿no? Y esa personita me dijo, ay, me escribiste, no sabes la emoción que tengo. Y yo primero sí me sentí como dije, ay, ¿qué le voy a decir, no? Como hasta el punto de decir, le voy a decir que me está plagiando y ella bien emocionada, ¿no? La cuestión es de que ella te haya admitido eso, es que no lo puede negar. Ajá, exactamente. No puede negar que no te conoce. Ajá, exactamente. Y entonces yo le dije, ay, digo, pues sí, ¿qué crees? Estaba leyendo una de tus historias. Ay, sí, ¿qué te parece, no? Y yo como de, pues, ¿cómo crees que me va a parecer, no? Y me dijo, no, pues, estoy muy emocionada porque hayas leído, dime, ¿qué te pareció? Dije, mira, yo no he leído todas tus historias, es la primera a la que yo entro a leer porque tengo un problema con esto. Tu historia es muy similar a la mía. Te creería si a lo mejor a veces uno puede tener las mismas ideas. Porque me ha pasado, y es que ese es el tema, ¿no? Cuando tienes una idea similar a cuando es plagio, que son cosas completamente distintas. Sin embargo, yo me lo hubiera creído si esta persona no me conociera, si esta persona hubiera empezado la historia al mismo tiempo que yo, a lo mejor ahí se lo hubiera creído. Pero al decirme te conozco y esto y aquello, ya es pues complicado, ¿no? Ella misma se disparó en el pie. Exactamente. Entonces me dijo, no, ¿cómo crees? No, yo jamás haría eso, son historias mías. Prácticamente me dijo que yo la estaba ofendiendo, ¿no? Y que tú estabas loca. Ajá. Y yo dije, bueno, pero no. Bueno, fuera que nada más hubiera sido mi locura, ¿no? Incluso yo comenté en una historia que estaba escribiendo al final normalmente siempre les dejo como comentarios, ¿no? Así como un comentario personal mío, o les pregunto si les va gustando la historia, a veces les pongo que si tienen algún comentario, o a veces trato de interactuar un poco con ellos. Pues yo comenté parte de eso y todos empezaron a decirme, y me sorprende mucho porque hay personas que yo no les quise dar la historia porque no quería que se hiciera todo un desastre. Yo hablé con esta persona y le dije, ¿sabes qué? Pues retira la historia, ¿no? Porque esa no es tuya, es mía. Y pues no se me hace justo. Entonces, me dijo, no, es que no la puede retirar, que no sé qué. Y le dije, ¿a qué acuerdo vamos a llegar? Porque tú no puedes tener esa historia porque ella es mía y tú me estás robando. Yo no quiero ser grosera contigo en ningún momento. Yo vine a escribirte a ti para aclarar las cosas y para que terminaran lo mejor posible, porque bien no iban a terminar, y esa persona pues no quería, no cooperaba. Entonces pues le dije, mira, bueno, pues entonces simplemente vamos por la vía legal. Y me dijo, no, y ya fue cuando esta persona pues le entró el nervio y me dijo, victimizándose. Ajá, y me dijo, no, les voy a decir a todos que ya no te sigan, que es más, reporten tu cuenta, que porque tú eres muy no sé qué, ¿no? Y me dijo muchísimas cosas. Y yo dije, ok. Vergüenza. Y yo dije, ok, perfecto, diles, no me importa. Mira, yo tengo aquí la evidencia, porque ya le tomé screenshot a la conversación. A mí ni me va ni me viene. Si me cierran la cuenta, perfecto, me levanto. Al final de cuentas, la que terminó cerrando cuenta fue ella. Bueno, no cerrando, sino que hubo personas que sí la reportaron, que al final la encontraron, no sé cómo lo hicieron porque yo jamás les di el nombre como tal, porque primero quería hacerlo de este lado de hablar con ella, ¿no? De arreglarlo. Yo, tratando de ser una persona más civilizada y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a arreglarlo así. Si no se puede, pues entonces tendremos que llegar a otros términos, ¿no? Pero pues ellos al final terminaron borrando la cuenta. Posteriormente en un grupo de WhatsApp me metí por curiosidad y entonces empezaron a decir que yo, bueno, vi en los comentarios, bueno, en los mensajes, porque no escribía en ese grupo. Una vez una personita compartió una historia mía ahí y ese grupo de personitas empezaron a decir como de que no queremos esas porquerías aquí. Y yo me empecé a reír, no les escribí nada, ¿no? En ese momento.
Y ya después empecé a ver que una de las personas que comentaba mucho acerca de eso era la que me había plagiado la historia. Después, ahí con mis media mañas del FBI, di con su cuenta de Wattpad y sí era ella porque tenían las mismas historias a excepción de la que me había plagiado, ¿no? Ya no estaba. Y yo dije, bueno, a mí no me va ni me viene, si me quieren odiar, ódienme, pero por lo menos que ya no esté mi historia ahí. No he tenido tantos temas con el plagio así de literalmente tener que irme a las vías legales, pero es muy complicado porque la gente no entiende. ¿Y saben cuál es el problema? Sí, en gran parte es la persona que hace el plagio, pero más responsabilidad tiene los lectores. Y este tema, a lo mejor muchos se van a sentir con lo que voy a decir. Personalmente atacados. Pero si no hubiera personas que leyeran eso, los que hacen el plagio no lo harían. Porque no van a obtener absolutamente nada. De esta persona que estamos hablando, tiene miles y miles y miles de seguidores que la defienden, que la apoyan y que la respaldan, que es lo peor. Y es que el problema entra precisamente con los lectores. ¿Por qué? Porque si uno como lector dijera, ¿sabes qué? No creo que esté bien y no está bien que estés haciendo esto, no te voy a leer, voy a decirle a la persona que es dueña de esta historia lo que está pasando porque no es correcto. Y hay muchas personas, muchos lectores que no entienden cómo a un escritor le puede afectar el tema del plagio, ¿no? Tanto emocionalmente, físicamente, porque es muy desgastante, ¿no? Tanto emocional como físicamente, porque es como estar insistiendo, estar diciendo, estar buscando cómo solucionar el problema, desgastante emocionalmente, porque si esa persona no quiere, te llenas de frustración, te enojas y te desmotiva. Es peor aún cuando personas con miles de seguidores se adueñan de tus historias, que es tu trabajo y que tú deberías de tener. A lo mejor, como lo comentamos, no escribimos por vistas, ¿no? Por lecturas, pero es injusto porque quieren leer la historia, ¿por qué no la leen conmigo, no? Que es básicamente lo mismo. No, lo hacen con una persona que pues obviamente tiene bastantes seguidores, más que tú, muchos más que tú, y te da más coraje todavía porque esas personas a veces incluso saben que te están plagiando, pero dicen, ay, es que también la leo acá, o es que porque le cambiaron un poquito a esto, es como lo mismo que te decía, ¿no? Con Love Yourself. Si a mí me hubieran plagiado esa historia, que no sé si alguna vez lo han hecho, no creo, porque pues sí es una historia un poquito difícil, ¿no? Y si hubieran plagiado esa historia y al final hubiera terminado con dependencia emocional, pues esa personita que me comentó eso de que no le gustaba, se hubiera ido, ¿no? Se hubiera ido a leer esa historia solamente porque cambió un poco, varió tantito la trama. Entonces se justifica, ay, es que me inspiré. Exactamente, y eso no se justifica. Ajá, ¿no? sí. Por ejemplo, yo tengo una historia que se llama Immortus. Es inspirada en el Omegaverse, es dentro del Omegaverse y también es de zombies. Entonces es una historia que causó cierto impacto en los lectores, porque cuando yo publiqué las aclaraciones, como que todos de no manches, como una historia así, ¿no? Y si encuentras una historia parecida a esa, pues sí te causaría mucho ruido, ¿no? No es algo que a lo mejor a mucha gente se le ocurriría. Sí está complicado el punto del plagio, sobre todo porque estas personas, si saben, les interesa poco, si ellos lo hacen, se victimizan, diciendo, es que no me gustó cómo iba tu historia y le cambié porque yo quería otro final. Es que ya no me gusta si no tiene tales personajes. Entonces entra un tema acá de decir, ¿por qué estás leyendo? ¿Estás leyendo por los personajes? O sea, por de quién se está tratando, o por la historia, o por qué lo lees. En Wattpad y muchas otras plataformas son libres. Entonces, si tú quieres leer una historia y ves que no te está gustando, pues simplemente deja de leerla y vete con otra, y entonces así ya puedes obtener lo que quieres, porque en Wattpad hay mucho de esto. Y he visto que a muchos les gusta este tema del cliché, ¿no? Y he visto muchas autoras que utilizan mucho esto, y no es desmeritar el trabajo de nadie, pero, por ejemplo, con el tema de A Wonderful World, si no te gusta, bueno, pues lo lamento mucho, ¿no? A mí que más me gustaría que a todos les gustaran, ¿no? Hay mucho que ver aquí, porque en base a estos comentarios
a veces surge el plagio, ¿no? No se ponen en el lugar de nosotros, los que somos plagiados, en cómo nos afecta, en cómo nos lastima muchas veces. Y lo peor de todo, lo que más rabia me da de este tema, es que todavía quieren monetizar las historias que tú creaste y ellos obtener toda la ganancia, ¿no? Sí, sí. De una idea que no les pertenecía, que nunca les perteneció y nunca les va a pertenecer. Esa autora de la que tú y yo estamos hablando, esa autora, ella a mí me había escrito por Instagram el año pasado, yo no me acordaba. Cuando empezó toda esta discusión sobre el plagio de nuevo, con el episodio anterior de Matices Literarios con Joshua, varias personas me escribieron y varias personas comentaron en YouTube sobre esta autora en específico en Wattpad, lo que estaba haciendo. Entonces yo me puse a investigar, a comprobar que todos los comentarios que me dejaban y todos los rumores que escuché fueran ciertos. Y cuando la estaba investigando descubrí que en mi Instagram había un mensaje de ella. Y ella me estaba pidiendo ayuda para publicar esas obras en Amazon. O sea, me estaba preguntando cómo era todo el procedimiento para ella subir los libros a Amazon. Yo en ese momento no sabía. Porque yo tenía tiempo sin estar en Wattpad, porque yo había eliminado mi cuenta ahí. Ajá. Pero después cuando me empezaron a llegar todos esos rumores y yo, mira, yo sin saber, inconscientemente estaba ayudando a esta persona a publicar y monetizar unas historias que de por sí no le pertenecen. Pero ¿cuál es el twist de esto? Que si ella llega a hacerlo, los autores a los cuales ella está plagiando, a los cuales ella les está hurtando el trabajo, tienen más palanca para demandarla, porque ya la historia pasa a una plataforma de venta, no de acceso gratuito, que puede justificarse en el sentido de que en las plataformas de acceso gratuito solamente están ganando audiencia, que igual es grave, pero no están sacando nada de ganancia de esas aplicaciones. Pero ya cuando las pasan a vender, ya el delito es mucho mayor. Entonces el autor que está siendo afectado por esta acción ilegal tiene más base y tiene más poder para demandar. Muchos autores de los cuales han sido plagiados tienen miedo de comunicar lo que les ha pasado, porque esos autores que plagian tienen una gran audiencia, como esta autora de la cual tú y yo estamos discutiendo. Ajá. Entonces, sí, entonces les da miedo denunciarla, les da miedo decirle, mira, tú me estás plagiando esta historia, por favor bájala de tu cuenta porque me pertenece. Lo que estás haciendo es ilegal y es una copia desvergonzada y descarada. Entonces tienes a tus miles de seguidores apoyándote, respaldándote la espalda, y de paso los mandas a atacarme porque no te quedas callada la boca, porque te defiendan. Y la verdad es que yo me puse a ver muchas de las pruebas que sacaron ella y un grupo de sus seguidores para como que desmentir toda la cuestión del plagio, y lo que hacían era inculparla más. Ahí algo que quiero decir antes de terminar esta sección y que quede muy claro: no importa si tú tienes 3 seguidores, si tú eres un autor en una de estas aplicaciones de acceso gratuito, si tú tienes 3 seguidores, si tú tienes 1000, si tú tienes 500,000, si te plagian, si alguien más hurta tu contenido, tú denuncia, tú reporta y tú demanda igual, porque están usando tu propiedad sin tu aprobación. Eso es robo, eso es hurto, eso es usar un trabajo que no les pertenece desvergonzado y descaradamente. Así que vamos a dejar eso en claro. No tienes que tener miedo de denunciar, porque ese es tu trabajo. Tú tienes que proteger tu trabajo, porque de lo contrario nadie lo va a hacer por ti. Esto que quiero decir es más para los autores. Si ustedes como autores están pasando por uno de estos terribles momentos, de estas terribles situaciones, no duden en acercarse a lo mejor conmigo, ¿no? En lo que puedo apoyar siempre a un autor, más que nada porque uno sabe, ¿no? Más que nada acercarse a alguien, informarse, que es lo que yo no hice en su momento con mi experiencia personal con la primera vez que me plagiaron, pero aún así acercarse a alguien, informarse bien, sobre todo si van empezando, porque lamentablemente este tema es muy recurrente, no es como que nos pase una vez, se repite y se repite y se repite, y no se va a acabar hasta que pues uno no se ponga un poco más enérgico y diga, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Hasta que uno no empiece a poner más límites es
es como a lo mejor puede bajar un poco, que de por sí eso no nos salva, ¿no? A nadie salva de que de plano ya no haya, pero pues sí, este es más un comentario hacia los escritores. Si tienen algún tema con esto, pues no duden en acercarse, por ejemplo, conmigo para darles apoyo, ¿no? Claro, Para que... y buscar también apoyo con cualquier autor que sepan que haya pasado por lo mismo. Exactamente, ¿no? Eso es lo más importante. Nosotros no les vamos a negar la ayuda, porque para eso estamos, para apoyarnos entre nosotros y para evitar que este tipo de acciones se sigan reproduciendo. Así es. No hay justificación, no hay pretexto, no hay excusa que lo valide. Lo que están haciendo está mal y dejan al autor, al cual le están hurtando, en una posición tan vulnerable que algunos se deprimen tanto que dejan de escribir. Entonces esa no es la intención. Para eso no se crearon este tipo de plataformas. Para eso no deberían ser utilizadas las audiencias. Exactamente. Entonces, vamos a pasar a un tema más ligero. Un poco más ligero. Esta siguiente sección se llama Adivina el capítulo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es leerte fragmentos de tus historias. Pueden ser párrafos comunes o diálogos entre los personajes y tú tienes que adivinar a cuál historia y a cuál capítulo pertenece. ¿Estás lista? Ok, vamos a ello. El primero es: entiendo, tal vez quieres estar solo para coquetear con la enfermera, de acuerdo, mañana vuelvo. Espero que le saques provecho, que por lo menos consigas su número. Habló tratando de ocultar su molestia. Ay, Dios. Ay, Dios. A ver, estoy entre las historias, pero creo que es de Love Yourself. Oh, espera. Déjalo pienso mejor, porque no es... Ajá, es Gashina, sí, ya me acordé. Ajá. Es Gashina y ha de ser como por el capítulo 9, 10, algo así. Sí. Ajá. Sí. No, ahí está, ya. Ajá. Ok, la siguiente. Ok, habían capturado a uno de los zombies. Él quería saber el comportamiento de ellos. Había tenido un grave avance. Sin embargo, no entendía por completo su comportamiento. El zombie había estado más calmado de lo que había estado en los otros 2 días. La pregunta era, ¿por qué? Tenía una idea, pero debía comprobarla, si no sería inútil. Ok, ese definitivamente es de Immortus. Y ha de ser capítulo entre un 8, más o menos. Más abajito. Más abajo. Como un 8 y entre 5 y 8, ¿no? Más o menos. Ajá. 4. Ajá. Ahí. Un poquito. ¿Cuánto? En el 4 lo pegaste, sí. Ah, ok, 4. Es que, ay, está No. complicado. Vamos bien. Ya, las Ok. historias están bien. Ok, el siguiente. Mi bebé no es un problema. No te atrevas a llamarlo así. Si tú no quieres hacerte responsable, si no lo quieres, entonces está bien. Porque yo no te necesito ni mi bebé. Ese es de Love Alone. Yo creo que debe ser un capítulo entre 3 y 5, yo creo. Muy abajo. ¿Me bajó? Entonces debe ser un poquito más arriba. Está entre los primeros 10 capítulos, eso sí. Como un 6, 7, entonces. Más arriba. Un poquito más caray. arriba. 8, 9. ¿Puedo decir algo? Sí. Se escuchó como la de mi bebé solo está jugando. Perdón. Ok. Te voy a dar una pista. Está entre el 10 y el 20. Yo creo que debe ser como el 12. Más arriba. 12. Más a ver, arriba. déjenme recapitulo porque. Ah, ya me acordé, no. Hasta por el capítulo 12 es como del pasado, ya me acordé. Va a ser como un 15, 18. Más o menos. Por ahí. Sí, porque ya se me había olvidado que al principio va como se conocieron. Vamos con el siguiente entonces. Pensó que tal vez había vuelto a pelear con cualquier persona que se le pusiera enfrente. Esa idea era menos espantosa. Estuvo a punto de llamarle por la desesperación, pero justo en ese momento el timbre de la puerta sonó y suspiró agradecido por la interrupción. Mientras bajaba se dijo, ¿qué hubiera pasado si no hubieran tocado el timbre? Yo creo que
Me suena. Muy intenso. Me suena a la de mi crush es una rata. Ajá. Ujú. ¿Qué capítulo? Es bien, Tiene que bien más- arriba, bien arriba. Yo creo que va a ser como un 40, entre un 40, más o menos, un 42, más o menos. Un dígito más abajo. Un dedito nada más. Un 41, Ajá, 40, sí, 41. esa. Sí, sí, Sí sí, es. sí. Esa sí, me vino luego, sí. Ok, vamos con una más. No te lo diré. Algún día podrás percibir su olor. Y si no es así, pues no creo que te interese saber cuál es su olor. Sonrió mirando la bebida. Disfruto tu malteada de vainilla. Se levantó de su lugar y palmeó el hombro del castaño. Voy a mi examen. Nos vemos mañana. Ah, esa es de. Ay, de Best Smell, creo que es Eso. De- Sí, no. sí, sí. Sí, Porque ese es one un shot, así one que no shot. tienes que adivinar el Sí, capítulo. es un one shot. Carla, de verdad, muchas gracias por haber participado hoy con nosotras. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad, como les repito, estoy muy contenta y muy agradecida de que me hayan invitado. No saben lo contenta que me puse cuando recibí tu mensaje, fue como de que me consideraran para esto. Encantada de participar en esto, sobre todo porque es una experiencia muy bonita, ¿no? Y también es muy importante hablar de temas que a veces como escritores no hablamos en la plataforma o en redes a veces porque son un poquito extensos, ¿no? Porque sí nos extendimos bastantito, pero siento que era importante recalcarlos y también pues ahora sí que me conocieran un poquito más. Realmente tus opiniones de verdad han sido muy específicas, pero también muy conmovedoras, especialmente con lo de tu historia en Love Yourself. De verdad que me abrió puertas a otro tipo de historias que podrían interpretarse como un poco controversiales, pero que son necesarias también porque muchas personas pueden recurrir a ellas en momentos en los que se sientan decaídos, en los que se sientan con la necesidad de obtener una ayuda extra que los pueda motivar a continuar. De verdad estoy muy orgullosa de ti, de que hayas aceptado participar en este proyecto, que esperamos se convierta de verdad en una linda experiencia para todos. Muchas gracias a los que se unieron a nosotras el día de hoy. Y recuerden seguir a Carla en sus redes sociales. Recuerden seguir a Evi en sus redes sociales. Y recuerden seguirme a mí en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bye. Chao.